francófonas e inmediatamente lo asociamos, por supuesto, con Francia, pensando en esa como comunidad lingüística, ¿no? Entonces, pensar la francofonía de América separada de eso es un abordaje, una elección metodológica, es la construcción de un objeto, pero para alcanzar un sentido más completo acerca de qué hablamos cuando hablamos de francofonía en América, encuentro necesario hacer este recorrido. Así que parto primero rápidamente, ¿no? No me voy a detener en esto, pero porque ustedes saben de qué hablo cuando hablo de campo literario, pero recuperando rápidamente el concepto que ofrece Bourdieu en Las reglas del arte, publicado en 1991, ahí ustedes tienen la cita. Recordar qué es el campo literario, ¿no? Porque cuando hablamos de campo literario no estamos pensando en un corpus literario, en una serie en un listado de obras literarias. Ya lo decía Eugène Robin no sé si conocen el artículo que se titula Extensión e incertidumbre de la noción de literatura. Ella ahí define la literatura a partir de una idea más amplia de la literatura y pensando en todos los discursos y textos que hacen a la literatura o que hacen a la literatura en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, cuando hablo de campo literario, cuando hable de campo literario a lo largo de esta clase, voy a estar pensando y haciendo referencia a esa noción de literatura, a esto que propone Bourdieu en su definición de campo literario, como esas fuerzas, ¿no?, que van delimitando esa zona, ese espacio literario, quienes ingresan, quienes constituyen ese campo literario, y que no es solamente la literatura. Cuando digo no es solamente la literatura, me estoy refiriendo a los sistemas de premiación, las elecciones editoriales, las publicaciones, la crítica, los programas universitarios, todo lo que hace que pensemos qué es literatura en un momento determinado, en un lugar determinado. A partir de esta noción, les propongo trabajar con dos grandes, desde mi punto de vista, dos grandes textos, que uno es Campo Literario y Nación, de Joseph Yurt. No estoy segura de si se pronuncia Yurt. Si alguien lo sabe y me lo puede decir, encantada. Es un artículo que sale publicado en un libro que se llama Naciones Literarias, y otro gran libro ineludible para estudiar el campo literario francés es La República Mundial de las Letras, de Pascal Casanova. Entonces, a partir de estos dos textos, yo les propongo que pensemos, que construyamos una idea, ¿no?, de campo literario en lengua francesa. Lo que dice en artículo, Campo Literario y Nación, Joseph Yurt, él habla de la comunidad. Dice que la comunidad europea antecede al proceso de diferenciación nacional. Sabemos que desde el siglo XIX que se produce la conformación de las naciones, sobre todo la conformación de la nación francesa, ese proceso, ¿no?, de conformación y consolidación de la nación francesa se da en un proceso paralelo a la consolidación del francés como lengua nacional. Pero la lengua francesa precede a la existencia de esos estados-nación que hoy conocemos como Francia, una parte de Bélgica, Luxemburgo, una parte de Suiza, el Valle de Aosta, ¿no? En esa historización que hace Yurt, ustedes ahí van a ver, dice, comunidad lingüística de lo regional, que es esta idea de comunidad lingüística que precede a los estados-nación, a lo nacional, es decir, una vez que los estados-nación se conforman, vinculados a una lengua nacional, y lo transnacional, que es el momento que estamos viviendo ahora, en relación al proceso de las migraciones, ¿no? Y un proceso de globalización que comienza con la expansión
imperialista de Francia específicamente, luego las colonias y luego las migraciones y los éxodos, hace que el francés exceda esa comunidad limitada originariamente situada en Europa. Yurt habla historiza este proceso para dar cuenta de, bueno, ustedes ahí tienen la cita, esperen que voy a correr, que me veo yo en la imagen y no me deja ver el PowerPoint. Dice, la lengua y la literatura no fueron solamente testigos, sino también catalizadores de la constitución de las naciones modernas. Esto nos permite pensar este proceso que acabo de explicar, que lo explica Yurt en realidad, y también dar cuenta de cómo esa comunidad lingüística, que primero fue regional, que luego fue nacional, luego se dispersa en los procesos que acabo de mencionar. De manera que para Yurt, el campo literario va a ser o va a estar delimitado en términos de comunidad lingüística. Por lo tanto, la francofonía va a ser considerada desde esta perspectiva como una nación literaria. La otra perspectiva que tomo como marco teórico, la desarrolla a lo largo, por lo menos de la primera gran parte de la República Mundial de las Letras, Pascal Casanova. Esto fue su tesis doctoral. Es un libro que se los recomiendo, ¿no?, para pensar desde la sociología cómo se constituye este campo literario francés específicamente. Y les traigo esta cita para pensar e ir desmenuzando las partes a partir de la cual ella no va a hablar de comunidad lingüística, sino que va a hablar de una comunidad literaria. Dice Casanova, Francia es la nación literaria menos nacional, y gracias a ello puede ejercer un dominio casi indiscutido en el mundo literario y fabricar la literatura universal al consagrar los textos llegados de espacios excéntricos. Puede, en efecto, desnacionalizar, desparticularizar, literalizar los textos que le lleguen de horizontes lejanos para declararlos valiosos y válidos en el conjunto del universo literario que cae bajo su jurisdicción. El planteo de Pascal Casanova habla principalmente, a lo largo de un largo desarrollo, ella menciona que el espacio literario mundial se organiza en dos grandes espacios. Espacios literarios más antiguos, ¿no?, que va a decir están mejores provistos, han estado en competencia con otros campos también antiguos. Pensemos en el campo literario anglófono, ¿no?, o hispanohablante también. Y estos campos literarios más antiguos tienen una lengua, ¿no?, literaria, una lengua, perdón, nacional, con un capital simbólico contenido en esa lengua que tiene mayor privilegio que otras lenguas minoritarias, ¿no? Y ella va a decir, Pascal Casanova, que esos son los espacios literarios más recientes, menos provistos. ¿Qué sucede en estos campos literarios más antiguos, mejor provistos? Ella va a decir, son espacios más autónomos respecto de la política y se consagran más a lo literario. Se oponen, además, al principio de nacionalismo literario y solo se preocupan por lo literario. Esto convierte a la lengua francesa, que ella va a hablar de la lengua francesa como un capital simbólico, convierte a la lengua francesa como un valor universal, no nacional, y que se impone como modelo no francés, solamente se impone como modelo literario.
¿Qué quiere decir esto? No voy a historizar sobre todo el proceso de la lengua francesa, ¿no? Pero ya desde la Edad Media, después en el siglo XVI, fuertemente con los procesos que se dan en el marco de lo que sucede en el Renacimiento, ¿no? Las traducciones que se producen en la lengua francesa, se va normativizando la lengua francesa en distintos niveles, la defensa e ilustración de la lengua francesa, que se constituye como un texto casi como un prospecto de cómo escribir literatura, cómo crear nuevos términos. En 1535, la ordenanza que lo instituye al francés como lengua jurídica, ¿no? Y así a lo largo de la historia, el francés va adquiriendo un valor, primero asociado al universo político, hablo primero la monarquía, más tarde la república, pero también hacia una reflexión literaria, ¿no? Que va atribuyendo al francés un valor simbólico indiscutible, ¿no? Hace que la literatura francesa, por el valor simbólico de su lengua nacional, se constituya no como una lengua, como una literatura nacional, perdón, sino como una literatura universal. Por eso hablamos de lo que ustedes tienen ahí abajo de la cita, hablamos de formas de dominación literaria. Francia, y específicamente París, va a decir Pascal Casanova, se constituye como el centro de este campo literario en lengua francesa que estamos pensando. Se constituye como centro por las formas de dominación literaria. En primer lugar, porque es poseedor de una lengua con un gran capital simbólico que se ha dado a lo largo de la historia. También se constituye como dominación literaria a partir de los procesos de traducción. Ahí Pascal Casanova va a hablar de dos procesos que son la introducción y la extraducción, el campo literario francés, y cuando digo francés me refiero al de Francia, posee un gran número de obras literarias clásicas no francesas, traducidas al francés, que han ido haciendo acrecentar también el capital simbólico de esa literatura, y a la vez, eso es el proceso de introducción, a la vez, a través del proceso de extraducción, los grandes escritores y las grandes obras francesas que son traducidas a una multiplicidad de lenguas, ¿no? Entonces se produce una diseminación de la lengua francesa traducida y de los valores y cultura francesa a través de esa traducción. Entonces, en estos dos movimientos se va acrecentando ese capital simbólico del campo literario francés. Y la última forma de dominación que explica Pascal Casanova es el de la premiación, ¿no? Algo que yo hablaba recién. No solamente el sistema de premiación que funciona al interior de Francia y de los espacios francófonos, que son muchísimos, son innumerables la cantidad de premios que se otorgan, sino a través del reconocimiento internacional de la literatura francesa, por ejemplo, a través del Premio Nobel de Literatura. De esta manera, el campo literario francés está regido, ¿sí? Dominado, pautado por ese centro que ocupa Francia y París específicamente. De este modo, lo que les propongo entonces es pensar este campo literario, que lo vamos a ver es mucho más amplio que Francia, como ya lo sabemos, pensarlo a partir de una manera articulada entre estos dos conceptos, ¿no? El concepto que ofrece Yurt con esta idea de la comunidad lingüística a partir de la pertenencia lingüística, y la del valor literario o literariedad que propone Casanova. Bien. Pasamos a la segunda
parte de esta primera gran parte, donde nos vamos aproximando a, por lo menos, el concepto de francofonía, ¿no? Luego vamos a ir localizando. Quizás esto ustedes ya lo conozcan, así que seguramente, cuando hablo de francofonía, ¿a qué me estoy refiriendo? Hay un artículo de Yves Ridel que está traducido y publicado en Historia de las Literaturas Francófonas en Magreb, Bélgica y Quebec. En ese artículo, Ridel intenta definir y delimitar qué es la francofonía. Primero lo hace con la mayúscula inicial. Y ahí comienza, en primer lugar, dando cuenta del origen del concepto, que aparece por primera vez en 1880, lo crea un geógrafo, Onésime Reclus, que es quien tienen ahí ustedes escrito, en la publicación que se llama France, Algérie et Colonie. Aparece este concepto por la necesidad, digamos, de investigación en el campo que hacía este geógrafo, para dar cuenta de la zona de influencia, ¿no?, de Francia en las colonias. Un segundito. En las colonias de África. Esa es la primera vez que aparece este concepto. Recién en 1960 va a volver a aparecer este concepto, en ese momento enunciado por el presidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor, que lo va a utilizar, recupera, digamos, el sentido de este concepto, pero para expresar la necesidad de formar un parlamento entre todos los países en los que se hablaba francés. Explica Ridel que en glotopolítica, la instauración e institucionalización del término francofonía significaba que ésta venía a organizar desde el lenguaje un espacio de manera política en medio de los procesos mundiales de descolonización. La glotofagia en ese sentido se opone, la glotopolítica se opone en ese sentido a la glotofagia, que es la forma de dominación lingüística de la que se inviste el colonialismo y cuyo resultado es la preeminencia de la lengua del colonizador por sobre los colonos. Lo que advierte Ridel en este artículo es que el concepto de francofonía, entiende él, que no puede ser reducido únicamente a lo geográfico y a lo lingüístico, de manera que da cuenta de otros aspectos que tienen ustedes ahí enunciado en ese recuadro. Él va a explicar que lo lingüístico, por supuesto, abarca a todos los hablantes de la lengua francesa. El aspecto geográfico signa el conjunto de países y de pueblos que hablan francés. Acá aparece también la idea de comunidad vinculada con esa idea de comunidad lingüística. Luego agrega otro aspecto, que es el espiritual. Se refiere a una comunidad, y acá lo cito, que comparte valores y virtudes de la civilización, la cultura y el pensamiento francés. Y por último, el aspecto institucional, que tiene que ver con la innumerable cantidad de instituciones gubernamentales, legislativas, culturales, deportivas, de medio de comunicación, que van construyendo y sosteniendo a esta francofonía con mayúscula. Y ahí yo les traje muy resumidamente, podría ser una lista muchísimo más extensa, para que vean las distintas instituciones, pues, tienen los hipervínculos para visitar los sitios que les menciono ahí, y que puedan conocer cuáles son esos organismos, a qué se dedican, cómo se han conformado, con qué propósitos, pero son todas esas instituciones que desde 1926
hasta la actualidad, expanden y confirman a esta francofonía en los términos que lo explica Riedel. Bueno, y ahí este es un mapa que extraje de la Organización Internacional de la Francofonía, donde están, bueno, ahí tienen los 54 estados y gobiernos miembros, en color violeta púrpura, en verde los 27 estados y gobiernos observadores que integran la organización, y en anaranjado estados y gobiernos miembros asociados. Y eso es para que veamos un poco hoy la cartografía en términos lingüísticos, geográficos e institucionales. En el año 2000, en 1999, Jean-Marc Murat, que es un profesor de la Universidad Paris-Nanterre, reflexionó y clasificó el francés a partir de los estatutos que le son atribuidos en cada región. Y esta es la clasificación que él ofrece. Podemos dividirlos en dos grandes grupos, ¿no? Están los francófonos, monolingües o bilingües, o plurilingües, y los no francófonos. Es interesante porque el campo literario también va a estar afectado o condicionado, si se quiere, por lo que Pascal Casanova llama el centro y la distancia entre ese centro lingüístico, que es Francia-París, y la distancia del autor respecto de ese centro, ¿no? Aquellos autores y autoras que se aproximan o que escriben desde el francés de Francia van a acercarse a ese centro. En cambio, los autores que empleen un francés distanciado en términos léxicos, sintácticos y culturales, aunque sea la lengua francesa, van a estar distanciados, ¿no? Entonces estos estatutos son interesantes también, esta clasificación que ofrece Murat, son interesantes también para pensar cómo se conforma el canon y la periferia de ese canon dentro del campo literario. No les voy a leer todo, simplemente es para que ustedes puedan apreciar la diversidad de estatutos que tiene el francés. También nos sirve para entender que la francofonía, si bien es un concepto que nos sirve para contener de algún modo y pensar los espacios literarios, francófonos específicamente, está lejos de ser un espacio homogéneo. Y esto es algo que desde mi punto de vista debemos tener siempre presente, ¿no? Para no aplanar las diferentes expresiones estéticas, culturales. Bueno, dentro de esta clasificación, yo resalté en color rojo los espacios que corresponden a América. Y como verán, hay muchos espacios que no están mencionados, ¿no? Tenemos solamente en los francófonos monolingües, en el primero, donde el francés nativo es el único oficial, y ahí tenemos Francia, Mónaco, Quebec, la Wallonie y la Suiza romande. Y luego tenemos en el tercer grupo los francófonos bi o plurilingües, donde el francés comparte ese rol con varias lenguas nativas. Y ahí, bueno, menciona Bruselas, el Estado belga, el Estado confederal suizo y algunos de los cantones Fribourg, Vienne y Berna, Luxemburgo, el Estado federal canadiense y la provincia de Valle de Aosta. Y yo ahí hago un llamado porque nos faltan los demás espacios, que son los que nos involucran en esta clase, son de América. Haití, San Martín, Martinica, Guadalupe, Guayana y Luisiana. Y los organicé de esta manera, ¿no? Los ubicamos dentro del grupo de bi o plurilingües. Y tenemos, por un lado, los DOM-ROM, que como ustedes saben son departamentos y regiones de ultramar, que expresan la relación administrativa, económica y lingüística entre Francia y territorios que están fuera del hexágono. Es decir, cuando hablamos de la Guadalupe,
Guyana y Martinica, estamos hablando de territorio francés de ultramar. Ahí ubicamos estos 3 espacios que pertenecen al continente americano. Luego tenemos Haití como república, por supuesto, donde conviven el francés y el creol, y Luisiana, en Estados Unidos, donde conviven el francés en su variante cajún, el creol y el inglés. Si voy muy rápido, me pueden parar, ¿eh? Me avisan. Paso ahora a hacer un recorrido. Ya vimos cómo se va armando este mapa en términos lingüísticos, geográficos, institucionales, pero vuelvo de algún modo a los conceptos del comienzo, ¿no? Pensar este campo literario, cómo se construye este campo literario. No es, por supuesto, resultado de una voluntad individual, sino que responde a un proceso histórico que yo traté de resumir en el siguiente cuadro. Acá les traigo una lista acotada, la lista es mucho más amplia, incluso debe haber publicaciones, por supuesto, que no conozco, pero les traigo dentro de lo que yo conozco los textos más significativos para pensar cómo se fue dando este proceso de un campo literario que estaba circunscripto a un territorio nacional hacia un campo literario expandido como resultado de los distintos procesos políticos que ya mencioné, históricos, y que conforman actualmente una literatura o un campo literario en lengua francesa o un campo literario francófono. Bueno, ahí distinguen en el cuadro, les propongo que lo lean de izquierda a derecha, como un proceso que se va dando en esos términos, ¿no? Primero, a partir del siglo XIX, como texto inicial yo les propongo, ahora les voy a leer una cita del libro de Saint-Beuve, Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle, de 1828. En esa columna escojo textos críticos que van construyendo una idea de lo que es la literatura francesa. A continuación, el primer texto, que es el de Queneau, ustedes quizás lo conozcan, la Enciclopédie de la Pléiade, es un libro eh, imprescindible para empezar a hablar de francofonía, ¿no? Donde aparece por primera vez esta literatura por fuera del hexágono, junto con otros textos que cito ahí, y se empieza a hablar de una literatura francófona sin Francia, es decir, Francia no forma parte de ese conglomerado de literaturas fuera del hexágono. Luego pasamos a una literatura mundo en francés, una literatura que pretende derribar, digamos, esas fronteras nacionales, se propone como un espacio supranacional, y aparece, como verán está ahí sola esta antología, Les Identités Francophones de 2008, que sobre lo que yo he investigado es de las pocas antologías o textos críticos que incluye a Francia dentro de las literaturas francófonas. Y por último, otro corpus que es muy difícil de sistematizar, pero no por eso es menos significativo, está muy dispersado, que es el de las literaturas de exilio en lengua francesa, que nos trae otras preguntas en relación a cómo pensar este campo literario. Voy a leer algunas citas porque no sé si vamos a tener tiempo de ver todo, pero por ejemplo, les leo del texto de Saint-Beuve, donde él está empezando a pensar acerca de, son los primeros textos que piensan en la literatura francesa como tal. Él dice en el prefacio a la primera edición del Tableau de la Poésie, dice, les leo:
En agosto de 1826, la Académie Française anunció que al año siguiente propondría como tema para el Prix d'Éloquence un discurso sobre la historia de la lengua y la literatura francesa desde inicios del siglo XVI hasta 1610. Esto dio lugar a la obra que vamos a leer. Ahí queda claro que él escribe a partir de una convocatoria que respondía a la consigna de escribir sobre la historia de la lengua y sobre la literatura francesas. Otro de los textos, bueno, ahí coloco como otro, les menciono, ¿no? Como otro de los referentes indispensables para pensar la conformación de esta literatura nacional, la Nouvelle Revue Française, a lo largo de toda su publicación, pero desde sus primeros prefacios también aparece esa intención de ir delimitando una literatura nacional, de ir pensando qué autores son autores franceses, de ir construyendo un canon, ¿no? Pero es una revista que responde más no tanto los principios lingüísticos o históricos de la nación, sino a principios estéticos. El texto de Histoire de la littérature française de 1789 a nos jours, les voy a leer esa cita, un segundo que me encuentre. No, perdón. El que voy a leer es el de Queneau, primero, y después el de Joubert. Queneau, que dirige esta colección de la Pléiade, dicen en la introducción, dice, la segunda parte de esta obra está dedicada a las extensiones de la literatura francesa más allá de las fronteras de la metrópolis. Bélgica, Suiza, Canadá, Luisiana, Antillas, África, Océano Índico, Cercano Oriente. Recordemos que Madagascar e Indochina, el tema fue abordado en el tomo 1. Y a las expresiones dialectales o no francesas dentro de las fronteras metropolitanas. Eso señala que no en la introducción. Más adelante explica. La literatura francesa fuera de Francia, esto es fundamental para pensar las literaturas francófonas, aún no ha sido proyectada en su conjunto. Relegada a un apéndice por los historiadores de la literatura nacional, excepto en el caso de algunos maestros que han conquistado la audiencia universal, ignorada por los comparatistas, sufre por encontrarse en el lugar intermediario entre los objetos de otras disciplinas. Nos limitaremos a los grupos humanos que se expresan habitualmente en francés. En Europa, éstas se sitúan dentro de una línea sinuosa, pero sorprendentemente precisa y casi invariable a lo largo de los siglos, aun cuando nunca haya coincidido con una frontera política o con obstáculos naturales. En América, de 7 a 8 millones de personas tienen el francés como lengua materna. En África, el ámbito del francés, lengua de intercambio, supera ampliamente el de los territorios relacionados políticamente con Francia. Ahí ya se está empezando a pensar, es el primer texto que plantea esta literatura fuera de Francia. Que no la llama literature française connexe et marginale. Marginal hace referencia a la literatura de Argot. Connexe está haciendo referencia específicamente a la literatura que hoy llamamos literatura francófona.
Otro fragmentito que les quiero leer, que es muy interesante, es el del texto que sigue en la lista al de Queneau, que es Literature francophone del año 1998, de Joubert, y les leo una cita. Para pensar el campo literario. Dice, ¿qué hace que un escritor, una obra literaria en lengua francesa, acepten o no un adjetivo para definir su pertenencia? Escritor belga, poeta haitiano, dramaturgo quebequense, novela argelina, antología mauriciana. Sucede que la pertenencia literaria de una obra depende menos de su origen, stricto sensu, que de la circulación literaria a la cual ingresa. Tomemos como ejemplo un escritor argentino de nacimiento. Se trata de Héctor Bianchotti en 1985 con Sous la miséricorde du Christ. Es imposible evocar el nacimiento de una literatura argentina de expresión francesa, escrita, editada, difundida, leída, discutida, admirada, incluso imitada en Francia. Esta novela participa de pleno derecho de la literatura francesa. Fíjense qué interesante, se dan cuenta que no es, como les decía hace unos minutos, una voluntad individual que dice, bueno, esto va a ser literatura francesa. Hay todo un discurso que se va construyendo acerca de lo que es francés y de lo que no es, de lo que no es literatura francesa y de lo que es literatura francesa. Y les quiero dar un ejemplo más de los textos que cité ahí. Que es el de Les identités francophones. Las editoras, también en el prólogo, explican. Les identités francophones pretende ser un instrumento didáctico destinado a ayudar a los profesores de francés, pero también a todos aquellos y aquellas que estén interesados en la francofonía, con mayúscula, en la lengua francesa y en la cultura de los pueblos que tienen en común esta lengua. Esto fue lo que guió a los responsables de esta antología, que plantea claramente con la elección de los textos no solo la cuestión de la identidad abierta al diálogo y a la fraternidad entre los pueblos que comparten la lengua francesa como punto de encuentro, sino también a la pertenencia a una gran entidad, la francofonía. Y ahí este es el texto, la antología que incorpora a Francia dentro de las literaturas francófonas. El último texto que ustedes ven es el de, que no me detengo a leer porque lo que había seleccionado, porque como verán en el título es un diccionario de escritores migrantes que migraron hacia Francia. Por lo tanto, queda afuera, digamos, por ejemplo, Canadá o otras, Canadá como un destino de migración importante, no está incluido, digamos, en este diccionario. Pero bueno, de esta manera quería mostrarles cómo ese campo literario también se construye desde la crítica acerca de una idea de lo que es la literatura nacional, de lo que es la literatura francófona y de lo que será la literatura migrante. Y llegamos a una primera definición, no diría porque no es algo cerrado, pero sí es una aproximación conceptual a la idea de francofonía literaria. Esta cita la extraje de un libro de Michel Benyamino del año 1999 que se llama Francophonie littéraire, un essai pour une théorie. Y él, en el primer capítulo, comparte, digamos, esta aproximación conceptual que les traigo acá, que es interesante porque no es algo cerrado o determinado o condicionado por ninguno de los aspectos que venimos hablando, ¿no? Como el lingüístico o
geográfico, sino que él da una mirada un poco más flexible, si se quiere, que nos permite pensar esta idea de francofonía literaria, ¿no? Y dice, ce que nous appelons francophonie littéraire constitue donc le facteur externe dans les situations de contact des langues et cultures qui nous semble pouvoir être mis en évidence de différents points de vue. Es interesante porque nos permite pensar la francofonía como un espacio que desde mi punto de vista es un espacio en constante transformación. Hay otros, no los traje acá, pero hay otros estudios críticos o antologías sobre la literatura francófona que recuperan esta idea de Benjamínot en pensar la francofonía literaria no como algo cerrado, como un corpus acabado, sino todo lo contrario, como un corpus en permanente construcción. Y llegamos a literatura francófona en América. Hay un mapa que de algún modo representa, en términos geográficos únicamente, el espacio que nos ocupa en esta clase. Bueno, y voy a comenzar con Haití. Comienzo con Haití porque, como lo manifiesta ahí la diapositiva que les estoy compartiendo, la literatura haitiana francófona es de las más antiguas escritas de las literaturas postcoloniales, es decir, inmediatamente después de los procesos de independencia. Por razones históricas, Haití es la primera en independizarse de estos espacios colonizados por Francia. Algo que vamos a ver, que se presenta de una manera reiterada en los procesos de nacimiento de las literaturas francófonas de América, es la importancia de las revistas literarias o culturales como punto de partida para la producción literaria de esos espacios. Como vemos acá, las primeras literaturas escritas, literaturas francófonas escritas en Haití, aparecen en dos revistas. Ahí les traje la primera página de uno. Esta pueden consultar el número completo y hay varios números de la revista, están escaneados en el sitio Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia, y pueden leerlos. Está el prefacio, que es muy interesante para pensar el proceso de la literatura haitiana en relación a los procesos políticos que estaban aconteciendo. Bueno, les decía, las dos primeras manifestaciones de la literatura francófona en Haití aparecen en dos revistas: La Veille Haïtienne, que empieza a ser publicada en 1817, y L'Union, que fue publicada entre 1836 y 1838, una revista muy importante porque de esta revista van a ser el primer movimiento literario de Haití, llamado L'École de 1836. Y como obra literaria francófona de Haití, una obra referenciada como la primera obra literaria es la obra Estela de Méric Bergeau, que recupera, es una novela histórica, que recupera el nacimiento de Haití como república, ¿no? Entonces vuelve a los acontecimientos de 1804 que dan lugar a la independencia de Haití, y también recupera los acontecimientos de 1848, que son el momento histórico en el que la esclavitud es abolida de manera definitiva. El personaje es un personaje femenino negro, y es una novela que, como les decía, recupera esos momentos de gesta
nacional haitiana. Les traje también de manera resumida, quizás demasiado, pero para dar un pantallazo por la literatura de Haití, algunos movimientos literarios que acontecen luego del nacimiento de la literatura francófona de Haití. Con l'école de 1836, inmediatamente después surge el movimiento indigenista, ¿no? Promovido y sostenido a lo largo del tiempo por Jean-Pierre Mars. Es un movimiento que se extiende hasta 1945. Y que finalmente logró el propósito que tenía, que era el de constituir una identidad cultural haitiana separada de la francesa y basada principalmente en el vudú y en el uso del hasta entonces despreciado creol. También al inicio de la década del 40, vinculado con el indigenismo haitiano, aparece en 1938 la revista Le Griot, fundada por Louis Diacquois, Lorimel Denis, y quien pasaría a la historia como Papa Doc, es decir, François Duvalier. La revista Le Griot respondía a la doctrina de la nueva escuela, cuyo propósito, según su director, Karl Brouard, reivindicaba la identidad haitiana en términos de civilización original. Después de 1945 comenzó la llamada poesía de la posguerra, que se extiende hasta 1967 y que produjo tanto en lengua francesa como en creol. En aquel periodo impera el surrealismo, que llega a partir de las visitas de Alejo Carpentier en el año 1941, visita Haití, Aimé Césaire, que va en 1944, Wilfredo Lam, que llega a Haití en 1946, y luego se consolida con la participación de André Breton, que también llega en 1946 y da una serie de conferencias. Si bien el surrealismo permitió superar las formas y los temas del folclore, el indigenismo y la negritud, unos años después, con los llamados nuevos pioneros, se recupera y reivindican los fundamentos de la negritud. Ya voy a ir a la negritud cuando lleguemos a las Antillas. En 1964 aparece el movimiento conocido como el merdisme, y al año siguiente, en 1965, el spiralisme, que constituyeron otros movimientos contestatarios de la época. Entre 1970 y el año 2000, reaparece el surrealismo seguido del pluralisme, fundado sobre todo en la percepción sensorial, al modo como lo hacía el simbolismo en Francia. Más tarde, surge el mulatismo cultural, que combinaba el empleo del francés y del creol en la expresión poética, y ya en las últimas décadas del siglo XX, el llamado movimiento creol alcanza su instancia más significativa con la estandarización ortográfica del creol haitiano. Estas últimas décadas del siglo XX están además marcadas, como ustedes sabrán, por los sucesivos exilios sucedidos a partir de las dictaduras de Papa Doc y Baby Doc, como consecuencia de esos exilios masivos. Durante el siglo XXI hablamos de una literatura haitiana en la diáspora, autores que fueron obligados o que se vieron forzados a migrar por razones políticas, económicas, sociales, o los desastres naturales, por caso el terremoto del año 2010, ¿no? Entonces, hablamos de una literatura haitiana de la diáspora construida desde a la distancia. El segundo espacio que recorremos es Antillas o el Caribe. Voy a tomar un poquito de agua.
Cuando hablo de Antillas y Caribes me estoy refiriendo a los Don Rom específicamente. Podríamos incluir Haití, pero para dar cuenta de los procesos de emergencia de las literaturas, por eso decidí separarlos, ¿no? Pero podremos pensarlo como corpus. Em, las literaturas de los Don Rom del Caribe son literaturas que hasta el año 1921, como ven ahí, es una literatura casi inexistente. No, lo que se encuentra como escritura hasta ese momento son textos escritos por misioneros eh, o personas que hacían las expediciones en las colonias o funcionarios de la colonia que escribían sobre esos espacios con esa distancia, ¿no? Desde como colonos. Más tarde aparecen los escritos de los bequés. Los bequés son los blancos nacidos ya en las Antillas, pero que tenían una situación privilegiada en términos económicos y de estatus social, porque eran amos en las épocas de las plantaciones, ¿no? Y los escritos de los bequés, que podría ser considerada la primera manifestación, las primeras manifestaciones este, verdaderamente antillanas, son textos que exotizan el paisaje o que incluso muestran, manifiestan una relación paternalista con la comunidad que habita en esos espacios. Entonces, recién podemos hablar de una literatura francófona antillana a partir de la publicación de 1921 de la novela Batoilà, Véritable roman negro. Lo pongo entre paréntesis porque ese subtítulo a lo largo de las publicaciones y reediciones fue quitado y vuelto a poner y vuelto a quitar y vuelto a poner. Amerita, digamos, un estudio aparte, en qué momento se retira, en qué momento aparece el subtítulo, porque por supuesto es muy sugerente, ¿no? Verdadera novela negra. Bueno, efectivamente ahí aparece, es la primera novela escrita desde el Caribe, por caribeños, sobre el Caribe, ya no como exotistas, como una literatura que exotiza aquello que contempla, sino que trata de dar cuenta de la vida en los Don Rom, o la convivencia con los colonizadores. Más adelante tenemos que pensar en tres grandes, y hago énfasis en esta idea de tres grandes movimientos que van a iniciar con la negritud, luego la antillanidad y luego la criollidad, tal como se han traducido, que son los movimientos. La negritud va a ser el movimiento que va a impulsar a la literatura francófona de las Antillas, luego de la publicación de Batoilà. El concepto de negritud aparece por primera vez en el año 1935, enunciado por Aimé Césaire en la revista. Yo ahí les traje también una captura de pantalla de estas revistas que también se pueden consultar en el sitio de Gallicat. Está el número 1 de L'Étudiant Noir, que es el que ustedes están viendo ahí. Se puede leer completo, está escaneado, es el único número que está. Eh, no es el número en el que aparece el término negritud aparece en el número 3 de esa revista, que es de mayo-junio de 1935. El ejemplar que ustedes están viendo del Étudiant Noir es de marzo. Y como antecesor al concepto de negritud, aparece como un innegable precedente, ¿no? Que contribuye a pensar no solamente en el término, ¿no? Sino en el concepto que reivindicaba
la idea de negritud, aparece en la otra revista que ustedes ven, la Revue du Monde Noir, que es anterior a L'Étudiant Noir, que salen a partir de 1931, con una figura femenina que es Paulette Nardal, que sienta las bases para lo que después Césaire va a recuperar y llamar negritud. De hecho, Paulette Nardal también publica en L'Étudiant Noir. El concepto de negritud, como ustedes saben, básicamente lo que propone es reivindicar la identidad negra, la cultura negra, en detrimento de una identidad asimilada al colono. Acá les traigo una cita, después vuelvo a la diapositiva anterior. Esta es una cita del número 3 del diario, donde aparece por primera vez la palabra negritud en la pluma de Césaire, ¿no? Y él dice, rompre la mécanique d'identification des races, déchirer les superficielles valeurs, saisir à nous les nègres immédiates, planter notre négritude comme un bel arbre jusqu'à ce qu'il porte ses fruits les plus authentiques. Me parece que esa cita, además de que aparece por primera vez el término negritud, sintetiza, ¿no? La voluntad que tenía Césaire y que va a ser la voluntad del movimiento político que englobaba la negritud, el movimiento negritud, que era reivindicar la cultura negra, ¿no? Plantar un árbol, echar sus propias raíces ahí donde los han plantado, que es fuera de África, en el Caribe y fuera del Caribe en Francia, sin ser asimilados al blanco, a la cultura blanca. Bueno, otro proceso histórico importante para pensar la literatura francófona del Caribe es lo que sucede en 1946 con la intervención también de Césaire, que es la departamentalización de Martinica, Guadalupe y Guayana, es decir, dejan de ser colonia y pasan a ser los departamentos de ultramar. Esto es importante para pensarlo en relación a las condiciones de producción y de publicación de los autores de las Antillas, ¿sí? Acá se va a producir una gran fisura, si se quiere, no es lo mismo, no va a ser lo mismo a partir de acá escribir desde Haití, publicar desde Haití, que escribir desde los Don Rom o publicar desde los Don Rom. Otro de los conceptos, como les decía, más que conceptos, movimientos para dar cuenta de la literatura francófona del Caribe son los que suceden al de negritud, un poco respondiendo de manera contestataria al concepto de negritud, son el de antillanidad y el de criollidad. La antillanidad aparece a finales de los 70 y lo que propone es afirmar la identidad caribeña, ¿no? Con las hibridaciones que se producen en el Caribe. Hibridaciones lingüísticas, hibridaciones étnicas, hibridaciones religiosas. Entonces es una reivindicación de la identidad caribeña. En respuesta a la negritud y a la antillanidad aparece la criollidad, que va a reivindicar, el mestizaje y la hibridación. A partir de la lengua criolla, a partir también de la reivindicación de la lengua oral, de la recuperación de la periferia urbana y rural, y ya inscripta dentro de lo que podríamos pensar también otro corpus posible, las literaturas latinoamericanas,
Va a ser una literatura barroca en su forma estética y va a adoptar algunos aspectos carnavalescos, pero latinoamericanos. Pasamos a Quebec. La literatura quebequesa, francófona quebequesa, em, surge o cobra vigor, perdón, tomar agua, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, que estaba aconteciendo en Europa, Francia ocupada en parte por la Alemania nazi. Las editoriales francesas no estaban funcionando, funcionaban eh, muy escasamente. Ese es el momento en el que el circuito editorial se traslada, se instala en Quebec y es un momento de vigor editorial en Quebec, pero de literatura no quebequesa, no francófona quebequesa, sino de literatura francesa en Quebec. Pero ese impulso editorial, junto con otros procesos sociales y políticos, como la Revolución Tranquila, que acontece en el año 1960, y que le otorga a Quebec eh, una autonomía política del resto de Canadá, en términos, por ejemplo, se nacionalizan, cuando digo nacionalizan es pasan a manos del gobierno de Quebec, las hidráulicas, por ejemplo. La lengua francesa se declara lengua oficial, más allá que desde el Tratado de París el francés había quedado instaurado en esa región. Y otras series de acontecimientos políticos, y cuando digo político me refiero a educación, a salud, a industria, energía, a cultura, que consolidan a Quebec como una región dentro de Canadá autónoma, independiente. En ese momento histórico de Quebec, eh, como en cualquier proceso, y acá puedo hacer una generalidad porque es lo que venimos viendo desde el comienzo de esta clase, todo nacimiento de la nación necesita de una literatura nacional, ¿no? Para confirmar esa identidad. Y así es como se producen los primeros escritos francófonos en Quebec, considerados como literatura de Quebec. Y el hito, digamos, de este proceso literario aparece en esa revista que yo les traje la tapa, de la revista Parti Pris, del año 1965, donde se publica un dossier con el título que ustedes están viendo ahí, Pour une littérature québécoise. Es decir, por primera vez se habla de una literatura de Quebec y se desplaza para siempre el sintagma literatura canadiense francesa. O sea, va a ser primero una literatura quebequesa en lengua francesa. Esto es fundamental para el nacimiento y consolidación de la literatura de Quebec en francés, que yo ahí les sinteticé en 4 etapas, en realidad 5, porque bueno, de 1945 a 1960, autonomización de la literatura de Quebec, de 1960 a 1970 se produce la expansión del campo literario quebequés. Es un momento muy floreciente. Los poetas, les recomiendo que lean la poesía, sobre todo de ese periodo, que es una poesía que está permanentemente pensando la cuestión identitaria quebequesa. La particularidad que tiene esta región y esta literatura es que debe separarse, ¿no? Salir de abajo de la jurisdicción
de los modelos franceses importados y de la literatura anglófona de la que están rodeados, digamos, ¿sí? Entonces, en esa doble tensión, ¿no?, entre lo anglófono y lo francés, es una literatura que en ese periodo está permanentemente pensándose cómo nombrarse a sí misma. Lo primero que van a hacer estos escritores es contemplar ese entorno que los rodea, que por supuesto es un paisaje absolutamente diferente al paisaje francés, y toman palabras del inglés y las afrancesan, digamos, pasan por un proceso de afrancesamiento, y en esa mixtura de procedimientos van construyendo una literatura quebequesa. Es una poesía hermosa la de ese periodo, insisto, se las recomiendo. Después, de 1970 a 1980, hablamos de una literatura contestataria, ¿no? Una literatura que de algún modo se responde o contesta a esa literatura nacionalista, ¿no?, que había estado pensándose a sí misma en términos de literatura nacional, aunque estemos hablando de Quebec, se piensa en esos términos, de manera que busca romper también con esos temas nacionalistas, con esa búsqueda de identidad nacional. Y por último, de 1980 hasta la actualidad, hablamos de un descentramiento de la literatura, descentramiento en relación también a estos temas identitarios, aun cuando la literatura era contestataria, estaba contestando a un tema con el cual estaba discutiendo, digamos, y el descentramiento de la literatura permite ir hacia explorar hacia otras temáticas y a otras formas estéticas. Para terminar este recorrido, llegamos a Luisiana. La literatura de Luisiana es una literatura que desde acá, desde Argentina, es de muy difícil acceso a traducciones, sobre todo. Conocemos poco de la literatura de Luisiana, es un espacio bastante olvidado, ¿no? Incluso cuando estamos hablando de la francofonía. El espacio de Luisiana se encuentra con la literatura perdón, muy tardíamente. Ustedes ahí están viendo, en 1845 aparece una publicación de poemas, pero es poesía afro-creol, ni siquiera estamos hablando de una poesía francófona de Luisiana. Pero es una antología que tiene un valor literario en sí mismo y que aparece como uno de los referentes ineludibles para pensar la literatura de Luisiana. Luisiana ha tenido en sus procesos históricos durante mucho tiempo el francés, la lengua francesa, olvidada, invadida por la lengua inglesa. Recién a partir, por ejemplo, les doy un ejemplo, recién en 1994, acá nomás, el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Luisiana rebautiza el nombre de ese departamento y pasa a llamarse Département de Langue Moderne, para confirmar que el francés no era una lengua extranjera. O sea, estamos hablando de hace unas décadas nada más. El francés comienza a considerarse como lengua no extranjera en las universidades. Antes de eso, en 1968, se crea, por ejemplo, el CODOFIL, que es el Conseil pour le développement du français en Louisiane, que lo que intenta este consejo es volver a instaurar el francés en las escuelas. La creación de ese consejo y la instauración del francés en las escuelas le da un impulso editorial al francés, pero sobre todo vinculado a la publicación de manuales escolares. No va a ser sino hasta el 2003, ya siglo XXI, con la
apertura, instauración de la editorial Tentamar, que es una editorial aún hoy importantísima, porque publica no solamente literatura en francés, sino crítica en francés, y tiene también una revista que publica sobre creación literaria francófona en Luisiana, de manera que la literatura de Luisiana aparece muy tardíamente, aun cuando hay una tradición literaria que precede a la escritura francófona, me refiero, ¿no? Cualquier antología que recorran, a la que puedan acceder de Luisiana, los va a remitir como primera obra literaria, lo que yo les cito ahí, Cri sur les bayous, naissance d'une poésie acadienne en Louisiane, que reúne algunos poetas, ahí tienen la tapa, están los nombres de los poetas, que es la primera antología escrita en lengua francesa. Y de ahí, bueno, siguieron otras antologías y como les cuento, impulsado por esta editorial que se funda en 2003, cobra recién impulso en ese periodo esta literatura. La segunda parte es proponerles esta cartografía de las literaturas francófonas en América, metodologías para su abordaje y perspectivas para construir corpus literarios. Lo que les traigo acá son algunas propuestas metodológicas acerca de teorías que han estado saliendo en los últimos años y algunos ejemplos para pensar, porque realmente ustedes como docentes o futuros docentes eh, saben que cada vez que elegimos un corpus estamos dejando cosas afuera. Y eso no está mal porque es imposible dar todo, aunque nos encantaría, pero es importante dar cuenta de qué estamos iluminando, ¿no? ¿Qué procesos estamos iluminando o privilegiando cuando creamos un objeto de estudio para nuestros programas, para nuestras propuestas, y qué estamos dejando afuera, ¿no? Entonces, en esas elecciones, que por supuesto responden o a contenidos obligatorios de las carreras, o a gustos personales, o a necesidades académicas, me parece importante poder tener conciencia, digo, de de qué estamos iluminando y qué estamos dejando de lado a la hora de construir nuestros objetos. Y les traigo 4 propuestas. Voy a ir un poquito más rápido para que después podamos conversar si quieren. Bueno, ahí ven las 4 propuestas. La primera, se plantea como interrogante, literaturas nacionales o naciones literarias. Y acá lo primero que les propongo, como docentes e investigadores, investigadoras, que cuando hablemos de literatura nacional, definamos qué entendemos por literatura nacional. Eh, Porque son objetos no tan cerrados ni tan definidos, ¿no? Yo hoy les traigo 3 opciones que tienen diferentes perspectivas, no contradictorias, pero sí diferentes. Una es, quizás la conozcan, la definición de Benedict Anderson, que es una concepción esencialista, ¿no? ¿Qué debe ser la nación? Y él enumera 4 conceptos que la delimitan. Luego, un concepto que propone una dialéctica, ¿no? de Frantz Fanon, que está publicada en Los Condenados de la Tierra. Y por último, quizás estas 2 están más emparentadas, la dialéctica y la ambivalente, de Homi Bhabha. ¿Cuáles son las diferencias de estos conceptos? Yo acá les traigo las citas, ¿sí? de los 3 autores, para que después cuando les comparte el PowerPoint ustedes puedan leerlas con tranquilidad, pero les explico en pocas palabras. Una literatura nacional para Benedict Anderson va a estar delimitada, ¿no? Geográficamente,
hay una idea de comunidad imaginaria, ¿no? Hasta dónde, pensemos, hagamos el ejercicio nosotros, hasta dónde es Argentina, hasta dónde llega la literatura nacional. De manera que la literatura nacional es eso, por eso es esencialista, debe responder a esas ideas, ¿no? Que tienen que ver con la historia nacional, con los hitos históricos, con reconocer una historia compartida, una memoria construida acerca de lo que es esa nación. Frantz Fanon va a proponer sacarse de encima esa historia, ¿no? Él dice, no debemos responder a esa idea de nación originaria, sino que debemos construir la nación en una relación dialéctica con nuestro presente, ¿no? Reconociendo ese pasado, pero no condenándonos a ese pasado. De manera que esa idea de nación se va a ir actualizando en los distintos periodos. Esto es interesante si lo pensamos en Haití, si pensamos en los Don Rom, en relación, si pensamos los Don Rom que responden a una literatura nacional francesa, ¿podemos hablar de una literatura nacional francesa en los Don Rom? Esas son preguntas que a mí se me vienen permanentemente a la cabeza, ¿no? Y Homi Bhabha, muy vinculado con lo que propone, de hecho, Homi Bhabha en ese artículo lo toma a Frantz Fanon, a este concepto de literatura nacional dialéctico. Homi Bhabha va a decir que la literatura nacional es ambivalente porque contiene en sí misma lo que es y lo que no es nacional, ¿no? Es interesante porque todo el tiempo funciona también cierta dialéctica identitaria, constitutiva, y también permite que esa idea de literatura nacional vaya cambiando en el tiempo. No tiene que responder positivamente a una idea de nación del origen de la nación, ¿sí? A partir de ahí yo les propongo pensar algunos corpus posibles y les traigo esos ejemplos. Literatura canadiense. Ahí entra la literatura inuit, la literatura francófona, la literatura anglófona, canadiense. O sea, pensarlo en términos de nación. Literatura haitiana, literatura estadounidense, pensando en Luisiana, ¿no? Cómo incorporamos a Luisiana a la tradición de la literatura estadounidense. Literatura francesa continental y de ultramar, estamos pensando en una nación continental y de ultramar, pero nación al fin. La pregunta que viene y que siempre nos trae algún problema, por suerte, ¿no? Porque esto nos obliga a seguir pensando en nuestro objeto de estudio de manera renovada, es ¿de qué literatura nacional participaría Denis Laferrière? Denis Laferrière, que es un autor que nace en Haití y durante las dictaduras de los Duvalier migra a Canadá y escribe y publica desde Canadá. Su obra literaria, en algunos casos, remite a ese Haití, a ese país, esa tierra de la que se exilió, a un tiempo, a un periodo que quedó ahí, ¿no? Como congelado en esa patria que él deja, y otras de sus obras hacen referencia al espacio donde él vive actualmente, que es Montreal. Entonces, ¿desde dónde leemos a Denis Laferrière si pensamos en los corpus nacionales? Esto es una pregunta que yo no tengo la respuesta, o tengo una respuesta que después lo podemos charlar, pero para preguntarnos esto, ¿no? Estas elecciones que hacemos a la hora de construir los corpus, ¿cómo resolvemos estas cuestiones que no son menores? Paso las 3 definiciones que después se las comparto. La otra parte de ese primer planteo era literatura nacional o nación literaria. Y acá aparecen otros corpus posibles, ¿no? Si invertimos en ese sintagma el orden de sus componentes. Hay un texto de José Lambert que se llama En busca de los mapas literarios del mundo, un ensayo muy que nos interpela, ¿no? Para pensar
lo que él se pregunta ahí, dice, ¿hay alguna manera de imaginar una nueva foto del mundo literario o de trabajar sobre él de forma científica? Algo que como docentes, fin de cita, algo que como docentes e investigadores, por lo menos yo me hago esa pregunta, porque cuando somos docentes debemos convertir un objeto de estudio susceptible de ser transmitido, ¿no? Explicado, ejemplificado. Y en ese recorte, en esa conformación de nuestro objeto de estudio, como les decía, hacemos esas selecciones y cómo presentamos el mapa de la literatura en lengua francesa o de la literatura francófona de América. Y él propone algo que me parece interesante. Dice, una de las respuestas propone pensar mapas literarios a partir de llamar a las literaturas literatura en Francia, nos resolvería muchísimos problemas esto, literatura en Italia, y ahí podríamos decir literatura en Canadá, y quizás podríamos ahí incorporar a Denis Laferrière, aunque sea haitiano. Pero aparece otro interrogante, y acá se los pongo en color rojo. ¿De qué literatura participaría la Anthologie de Poésie Haïtienne Contemporaine, dirigida por el haitiano James Noel y publicada en la editorial francesa Point? Que esto es algo que sucede mucho en la literatura de Haití, literatura haitiana escrita por haitianos, haitianos en la diáspora o haitianos en Haití, pero que publican en Francia o en Canadá, ¿no? Entonces ahí se separa la experiencia creativa del autor, además de la vital, si ha migrado o si ha exiliado, con el proceso editorial de esa obra literaria. La segunda propuesta es, la recupero de Jean-Marc Murat, un libro que salió el año pasado que se llama La totalité littéraire. Él es un comparatista y propone, una de las metodologías que propone es estas literaturas transatlánticas, que me parece sumamente interesante para transitarlas como para pensar los objetos de estudio. Inscritas en los estudios oceánicos, que es algo que precede a lo que Murat propone, estos estudios oceánicos abordan los océanos, las islas, los archipiélagos y los litorales, también las embarcaciones que navegan esos espacios. Estas literaturas transatlánticas encuentran en este espacio transnacional y transcultural una perspectiva que permite articular desde el siglo XV, o sea, en el momento que se produce la expansión imperialista, hasta la actualidad, las complejas conexiones entre África, América y Europa que han producido, dice Murat, cierto tipo de literatura. De esta manera, él mismo da el ejemplo de estudiar la literatura de la negritud, ¿no? En ese triángulo o en ese espacio transatlántico, lo que me parece sumamente iluminador para evitar desarraigar a los autores de los lugares donde producen esa literatura, más allá de los lugares en donde han nacido. Otra propuesta, que esa es la que les traigo yo, es la literatura de la migritud. La literatura de la migritud es una literatura que da cuenta de la experiencia de la migración, no necesariamente del exilio, propia de las migraciones del siglo XXI. Y ahí les traigo el ejemplo del escritor Alain Mabanckou, que nació en la República del Congo en el 66. En su juventud se muda a Francia, vive unos años en Francia, escribe en Francia, pero más tarde se muda a Estados Unidos, entiendo que actualmente está viviendo en Estados Unidos, y desde allá escribe su literatura escrita en lengua francesa, publicada en Francia, ¿no? Esos procesos también, en ese autor, si bien no es un proceso traumático como podría ser el proceso del exilio, ¿no? Por ejemplo, de Denis Laferrière, que tuvo que dejar forzadamente su país natal. Sin embargo, poder estudiarlo en estos autores que hacen estos desplazamientos
me parece interesante pensarlos como literaturas transatlánticas. Una tercera propuesta es lo que Murat también llama fonía, que son las voces literarias. Él da ejemplos de no solamente casos de francofonía, sino de lusofonía, entre muchos otros ejemplos que da, que permite construir estos espacios literarios, supranacionales y transculturales, en algunos casos intercontinentales, conformados por una comunidad lingüística. Esto es la francofonía en sí misma, digamos, ¿no? Lo que es interesante es que él propone dar cuenta de los vínculos de esa literatura francófona en relación a su centro, que es Francia, ¿no? Y ahí propone una clasificación en 3 grupos. Dice, esas literaturas como contiguas al conjunto francés, los países francófonos de Europa, literaturas como no contiguas, pero de francicidad tradicional, perdón, ahí puse tradicional, pero es tradicional, como Luisiana, Acadia, Quebec y Antillas, o sea, que tienen el francés en su tradición, y literaturas como no contiguas y de francicidad impuesta, eh, como sucede en el Magreb, en el Líbano, en África subsahariana, Océano Índico y Pacífico, en esos países donde el francés ya no es una lengua oficial, funciona como una lengua vehicular, en muchos casos, por lo menos en el ámbito que yo conozco, como un instrumento para acceder al universo académico o literario, ¿no? Entonces es una literatura que se impone en lengua francesa, aunque el francés ya no forme parte, digamos, de esos espacios. Y por último, las literaturas migrantes, que también llamo a la intemperie, son literaturas que resultan de la experiencia del desplazamiento físico, pero también del desplazamiento lingüístico. Y esto es un caso, bueno, es la investigación a la que me he abocado durante muchísimo tiempo, estos autores que cambian no solamente de un país a otro, que viajan físicamente, sino que cambian de lengua, ¿no? Hay muchas teorías que abarcan estas experiencias, como el concepto de extraterritorial de George Steiner, literatura ectópica, que es un concepto que se trabaja sobre todo en las universidades de España, las escrituras alófonas, que es un concepto cuya tesis doctoral es de Véronique Porrat, y las literaturas a la intemperie, que es una idea de la que habla Silvia Molloy, una escritora argentina que murió creo que el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Ella nace en Argentina, migra a Francia, no en circunstancias de exilio, es una migración voluntaria, vive varios años en Francia, luego se instala en Estados Unidos y muere en Estados Unidos. Su obra literaria está escrita en castellano, español rioplatense, pero su vida académica se dio en inglés, ¿no? Y ella crea, no sé si decir crea, no sé si tenía la intención de crearlo, pero yo tomo ese concepto que me parece bien interesante, acá les traigo la definición de cómo está pensando ella estas literaturas a la intemperie. Y les leo la cita, dice, ¿qué ocurre con la escena de la escritura cuando se desplaza? ¿Cómo se tejen las sutiles relaciones entre autor, lengua, escritura y nación? La extranjería de un texto comienza en la distancia geográfica o en el uso de otra lengua, o en el sesgo de la mirada crítica. Y por último, ¿qué comunidad de lectores y qué contexto de lectura convoca el texto del escritor desterrado? Escribir afuera propone siempre ese vaivén. Ni se llega ni se regresa del todo. En el mejor de los casos, uno se siente que participa en 2 mundos, el que dejó y el que habita. En el peor, acaso el más frecuente, siente que no participa en ninguno. Y en el marco de estas literaturas a la intemperie, literaturas migrantes, de exilio, extraterritorial, como ustedes prefieran llamarlas, les traigo 3 ejemplos de migraciones que implicaron cambio de lengua
son tres autores que se instalaron en Montreal o Quebec. La escritora Linda Lê, que falleció en 2001, ella nació en Dalat, en Vietnam. Kim Thuy, que también bueno, nació en Saigón en 1968, todavía vive en Montreal, creo. Y Alberto Curapel, un escritor, poeta, músico y dramaturgo chileno, que se exilió durante la dictadura de Pinochet en 1946. Él regresa a Chile cuando se recupera la democracia en el país vecino, y su obra quedó polarizada. Lo que escribió en francés en Quebec está en francés allá, no ha sido traducido, y lo que está en español acá está en español, no ha sido traducido al francés. Y eso es todo. Espero no haberlos agobiado con la velocidad. Muchísimas gracias, Nati, por esta presentación exhaustiva, todo este recorrido súper interesante y todas estas pistas de reflexión que nos dejás. Nos quedan 15 minutos, así que abrimos el micrófono para preguntas que tengan. Buenas tardes, Buenas tardes. desde Venezuela, Nereida. Ah, ¿qué tal? Muchas gracias. Mientras usted presentaba su conferencia, yo me preguntaba por esa nueva categoría, ese nuevo espacio que nosotros vemos que existe y que nos arropa, y es la tecnología de la información. Ese espacio está ahí, es como una amenaza, pero es una realidad que la tenemos. Para nosotros, digamos que estamos transitando esta etapa de la vida, no, puede ser que nos haya sobrepasado, y bueno, y eso es la dinámica del mundo. Pero eso es lo que viene cuando nosotros pensamos hay esos espacios también, porque se viaja por la red, y eso se expresa de alguna manera en la poesía. Y eso van a ser los nuevos escritores que están creciendo ahorita con la inteligencia artificial. De manera que a mí me pareció interesante de la propuesta que usted hace de estas cartografías literarias, que yo estoy segura que también ese nuevo espacio de lo digital va a encontrar también en esa gran jerarquización que usted hace. Bien interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante. ¿Me repite su nombre? Nereida Solano. Nereida. Es interesante lo que propone porque hay teóricos que plantean las nuevas tecnologías también como una forma de globalización o mundialización que nos conecta, por supuesto, con otras culturas, con otras lenguas. Eso es innegable, ¿no? Incluso hoy con aplicaciones que podemos caminar por calles y ver lugares sin estar ahí. Sin duda que eso nos trae otros aspectos para pensar la literatura bien interesantes. A mí exceden mi campo de estudio, pero sí, me parece muy interesante. Incluso antes de las nuevas tecnologías, yo pienso, Michel de Montaigne en el siglo XVI hablaba de los caníbales sin haber visto en su vida un caníbal, ¿no? Quiero decir, las experiencias, todas las experiencias nos atraviesan y son susceptibles de convertirse en escritura. No por eso más válidas o menos válidas, son experiencias, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero me parece interesante para pensar cómo se tejen estas redes lingüísticas, comunitarias, de pertenencia en la literatura. Gracias. ¿Hay alguna otra Natalia, pregunta? Sí, no sé si se escucha. Sí, sí. sí, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Silvina. Te quería consultar, yo provengo del campo de las relaciones internacionales y la cooperación internacional. Quería saber si tenés algún tipo de estudio para recomendar que vincule francofonía con relaciones internacionales, más allá de que esta presentación haya sido puntualmente sobre literatura. Gracias, estuvo muy interesante. Gracias, Silvina. Hay estudios
sé que hay estudios, tendría que pensarlos. Yo no trabajo sobre el campo editorial, pero sé que hay, por ejemplo, en Córdoba está Gustavo Sorá, que trabaja los campos editoriales, y Magdalena Cámpora también ha estudiado sobre la cuestión editorial, ¿no? Que es un tema también bien interesante, porque ahí las políticas de Estado en relación al apoyo a la traducción, a la publicación, a la reedición, a las colecciones, también forman una idea de literatura. Es bien, bien interesante lo que estás comentando. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Seguro que quedaron un montón de esto, como decía Vicky, de pistas de reflexión, ¿no, Nati? Que con el PowerPoint que nos vas a mandar después, que vamos a poder por ahí leer las citas en profundidad y seguramente eso nos lleve a nuevas reflexiones. Y también vamos a seguir la semana que viene igualmente en el espacio del taller, retomando las cosas que estuvimos charlando hoy. Pero bueno, antes de hacer el cierre, por las dudas que a alguien le haya quedado en el tintero, un comentario, una pregunta más. Bueno, me parece interesantísimo, Nati, esta última propuesta que hacías de lo que vos estás estudiando. Creo que nos permite salirnos de ciertas estructuras y ciertas categorías que son las más clásicas para abordar, y que estas literaturas se salen un poco del marco, ¿no? Entonces, me parece que es súper, súper interesante esa perspectiva que vos estás estudiando hace tanto tiempo, y quizás a personas que no están tan centradas en el estudio de la literatura le permiten empezar a pensarlo también desde otro lugar, quizá, ¿no? Porque, bueno, obviamente vos ya estás súper empapada de esto, pero por ahí quien no está estudiando esto te permite, ¿no? Salirte un poco de ese marco y quizás ampliar desde otro lugar, y para la clase, ¿no? Que este ciclo es para la docencia, para la clase misma, como empezar a pensarlo en otro tipo de cruces que me parece que son súper ricos y que quizá permiten establecer como puentes también con lo que es lo local, ¿no? O sea, lo que pasa Ujú. acá, ¿no? Me parece que eso puede estar buenísimo también para el espacio del aula. Bueno, ahí hay varios agradecimientos por el chat. No sé, Natalia, si vos querés hacer un comentario final antes de que yo eh, los invite a la reunión de la próxima. No, les agradezco muchísimo. Bueno, espero haber sido clara. Había mucho para decir. Quedo a disposición hay mucho material del que yo cito que lo tengo o digitalizado o está publicado. Cualquier cosa me escriben a través de ustedes y les puedo compartir material. Y bueno, a disposición. Si quieren compartir mi mail, no tengo problema, por si alguien quiere, por ahí, viste que después las ideas van cayendo y dice, ay, ¿cómo no le pregunté tal cosa? Compartan mi mail, ningún problema. Quedo a disposición para lo que pueda aportar. Sí, buenísimo. Tenemos de hecho una carpetita que armamos del ciclo para las personas que están participando, así que ahí vamos a poner el PowerPoint y bueno, pondremos esta información, y si nos llega algún texto digitalizado o algo, también lo podemos compartir por ahí, porque Perfecto. tenemos ahí como se va armando un lindo repositorio de material teórico para ir acompañando nuestra práctica, que me parece que es un poco la idea de este ciclo, ¿no? Así que mil gracias por tu generosidad y por la claridad en esta exposición súper compleja por otro lado, pero que al final resultó súper clara, así que me parece que eso estuvo muy bien logrado. Y bueno, ya al resto nos volvemos a encontrar la semana que viene, que va a ser el taller práctico, que va a estar encabezado por Beatriz Cutó, que está acá, que es otra de los miembros del CEF, que hasta ahora no sé si la habían visto mucho, pero ahora la clase que viene ya la van a poder intercambiar más con ella también.
Y bueno, ya después en octubre vamos a tener el último módulo, que es el de historia, que ya les iremos avisando, pero por lo pronto nos encontramos el lunes próximo. Muchas gracias por haber Perdón, una Sí, cosita, Salo, antes de dale, cerrar, Vicky. les va a llegar por mail a quienes hagan el taller práctico una selección, un corpus de fragmentos literarios que vamos a trabajar en el taller práctico. Así que les pedimos que durante esta semana los lean, así llegamos al próximo encuentro con ya la lectura hecha. Perfecto, bueno, Bueno, muchas gracias entonces, de vuelta, y nos vemos la próxima semana. Buena semana. gracias, Nati, Gracias gracias a a todas. ustedes. Chao, Un chao. abrazo, Hasta la chicas. próxima. Chao, hasta la próxima.